El sermón de hoy lo vamos a ver basado en tres partes. Lo primero que vamos a ver es la base doctrinal de lo que Pablo dice para decir lo que dice. Lo segundo que quiero ver con ustedes es los ejemplos concretos que él menciona y finalmente veremos nosotros una aplicación. Vamos a ver entonces cuál es la base doctrinal. La base doctrinal a la cual Pablo está aquí refiriéndose va del versículo 17 hasta el versículo 24. Y aquí lo que Pablo presenta es un contraste entre los que habían sido antes paganos o habían vivido como paganos y lo que ahora esos hombres habían sido transformados en cristianos por el poder de Dios. Hay un contraste entre esa vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Pero Pablo, como un buen teólogo, no solamente tiene que decir, haz esto, esto, esto y esto, sino que Pablo va más allá y nos dice la razón teológica, bíblica, de por qué hay que hacer aquello que él menciona que hay que hacer. Y lo primero que él hace es poner el contraste y habla acerca de la vida pagana. Porque cuando todo hombre viene a Cristo, toda mujer viene a Cristo, el deseo que hay en su corazón cambia totalmente. La cosmovisión de la vida de este mundo cambia totalmente. Los anhelos que tenemos cambian. Déjame expresarlo de esta manera. Si Dios convierte a un zapatero, después que Dios lo transforma, ese zapatero va a seguir haciendo zapatos. Pero ahora va a hacer mejores zapatos, porque lo va a hacer como para que el Señor se ponga ese zapato en sus pies. No es que dejamos de ser lo que estamos haciendo, sino que la manera de ver la vida nos cambia. Ahora sabemos para quién trabajamos, sabemos a quién servimos, sabemos a quién le vamos a rendir cuenta. No es que estamos viviendo solamente por vivir, que necesito la comida, que necesito para los estudios, que necesito para el trabajo, que necesito para la movilización. No. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es aprender a vivir para traer gloria al Señor por las cosas que hacemos. Y estos hombres, antes de venir a Cristo, no entendían la manera en que vivían, porque vivían de una manera pagana. Mira lo que dice el versículo 17 al 19. Dice allí, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Cómo andaban ellos? Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos o separados de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, duros, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Paganos, impíos, hacen de todo lo que quieren, lo que se les ocurre, lo que les trae placer a su corazón. Ahí están los jóvenes, detrás de la sensualidad. Y aquí hay un contraste con los gentiles. Cuando Pablo le escribe a estos creyentes, a estos hermanos de la iglesia de Éfeso, los gentiles tenían una manera particular de andar en esta vida. Y esa manera de conducirse no era a causa de cómo ellos se vestían. Ni siquiera era a causa de si asistían o no a las reuniones que ellos tenían como cristianos. Porque cualquiera puede tener una reunión cristiana, digo yo. El problema era cómo pensaban. Ese era el problema. Cómo pensaban. Era la cosmovisión que tenían
de este mundo, de esta vida. Sus pensamientos estaban cargados de superficialidad y de cosas vanas, de cosas que no los edifican, de cosas que no tenían nada que ver con Dios, nada que ver con su reino. Y las consecuencias, cuando Pablo empieza a describir, parece que son como una escalera no ascendente, sino descendente, que en vez de ir para arriba, va para abajo. Y eso lo que termina es haciendo del individuo, del hombre o la mujer, vidas miserables. Hay varios estados que Pablo describe a consecuencia de la vida disoluta que esta gente llevaba. Varios estados. El primer estado es un estado de obstinación. Tú sabes, gente obstinada. Es como cuando tú ves esas carreras de caballos, que a los caballos le ponen como a los costados de sus ojos unas especies de viseras, de laterales. Él solamente tiene que ver allá y correr para allá. No tiene que distraerse en otro lado. Ve para allá. Obstinados. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La obstinación era a causa de la dureza de corazón que dice el pasaje. La palabra dureza viene de un significado que quiere decir porosis. Y porosis quiere decir callo. Hay corazones que se han, si vale bien la palabra, encallecido. Están tan duros que oyen la palabra y no se enojan, siguen igualitos. No ha pasado nada. Hay dureza de corazón. ¿Y qué es dureza de corazón? Es un corazón que no cree, es un corazón que no recapacita, es un corazón que no ha aprendido a reflexionar, a tomarse su tiempo para ver si estas cosas son verdad o no. Ese es el corazón duro. Cristo cuando estuvo aquí, Él encontró mucha gente así, con un corazón endurecido. Estaba un hombre con la mano seca, se lo traen en día de reposo, y estaban viendo si sanaba o no sanaba el día de reposo, sanaba o no sanaba. Tráiganlo acá, dice el Señor. Mira lo que dice el versículo 5 de Marcos 3. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. La dureza de corazón ha sido de toda la vida. Nosotros vivimos en una sociedad de hombres corruptos, perversos, por la dureza de corazón. Pero el segundo estado es un estado ya no de obstinación, sino que el estado de dureza te lleva a otra consecuencia, que es el estado de oscuridad, donde no vemos. Es como que si la gente está ciego, espiritualmente hablando. Dice el versículo 17 y 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora, ponte a pensar, esa persona que tiene un corazón duro, tiene una mentalidad de cosas vanas, de cosas superficiales. Y cuando la gente tiene ese tipo de pensamientos, ese tipo de mentalidad, no puede comprender las cosas. No las entiende. No las alcanza a comprender. Porque están oscurecidos en sus almas, en su entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo describe en el versículo 21 de Romanos 1.
Personas que estaban endurecidas y Dios los entregó a sus placeres. Dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, lo conocían por lo sobrenatural, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no era que tenían una relación. Todo el mundo sabe que existe Dios, conocen a Dios, pero hasta ahí llegan. No dan el paso para rendirse al Señor. Quieren seguir con su propia vida sin que nadie los gobierne, dejando de lado la palabra del Señor. Dice el texto, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué estado más triste de un individuo? Cuando después de oír y seguir oyendo el Evangelio, siguen igualitos. ¡Qué duro! ¡Qué triste! Pero hay un tercer estado que la dureza de corazón provoca, y es un estado de separación, de muerte, separación de Dios, de muerte o de juicio. Mira lo que dice el versículo 18 una vez más. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Eso quiere decir separados de la vida de Dios. No tienen nada que hacer con Dios, no tienen nada que ver con Dios. Han oído de Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. ¿Y a causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos. De la ignorancia. Eso es como que tú ves a la gente que existe, pero que no disfruta de esa vida abundante que solo se encuentra en Cristo el Señor. ¿Y saben cómo viven esas personas? Viven esta vida sin esperanza, con dolor, con sufrimiento. No hay paz en sus almas. No la hay. Pero solo quien está vivo en Cristo es quien disfruta de esta vida. Caso contrario, es pesada carga. En 1 de Pedro 1:14, Pedro tiene el mismo pensamiento y parece que concuerda con Pablo. Y él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. El tercer estado es de muerte o de juicio a causa de la ignorancia que hay en la gente, separados de Dios. Tienen un corazón duro, luego están ciegos, ahora no conocen. El cuarto y último estado es un estado ya de desenfreno. Versículo 19, dice allí, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa palabra avidez que allí se traduce quiere decir con un deseo desmedido, incontrolado, inagotable, de anhelar tener más y más de lo que ya tiene. Tiene una mujer, quiere tener 2, 3 y 4. Es como codicia, la misma palabra que se utiliza para la codicia o para la avaricia. Y esto, esa insensibilidad, esa dureza de corazón y esa ceguera es la que lleva a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres al desenfreno. Puedes leer en tu casa Romanos 1, del 24 al 31, donde ahí se dice todo lo que los hombres hicieron cuando Dios los entregó a su propia pasión. Toda clase de maldad, de perversión. Pero así como él menciona, el apóstol Pablo, con su base doctrinal, la vida pagana, él ahora menciona la vida cristiana. Ese es el contraste que él hace, la vida cristiana. Y eso está del versículo 20 al versículo 24.
Dice lo siguiente, versículo 20-24 de Efesios 4. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo, como un extraordinario teólogo, no solo señala el problema, sino que también proporciona el remedio para la clase de vida que puede estar influenciando a estos creyentes en él. Y esa palabra es tan actual en ese tiempo como lo es a nosotros. Porque tú vas a muchas iglesias y parece ser como que el mundo ha invadido la iglesia. Y las costumbres y la reverencia y el temor a Dios, la disciplina, parecen haberse perdido. Cada cual parece como que quiere andar por su lado, no les gusta rendir cuentas, no les gusta someterse. Eso pasaba también en esta iglesia. Y Pablo señala el problema, pero también da el remedio. Quiere decir que estos hombres, al dar el remedio, estaban vivos. Porque si está muerto, ¿qué remedio le vas a dar a un muerto? Estaban vivos. Significa que había esperanza. Y mientras tú estés vivo, hay esperanza. Y ahora les presenta cómo es que ellos deben de vivir la vida cristiana. Y empieza con un contraste. Y el versículo número 20 empieza diciendo, pero vosotros, para diferenciarlos de los paganos o de la manera como ellos vivían. Y en contra de la dureza, la oscuridad, la separación de Cristo y el desenfreno, Pablo despliega un proceso completo de educación moral cristiana. Empieza a dar detalles de lo que tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo. Y lo primero que quiero ver es lo que dice en el versículo número 20. Dice allí, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Cuál es esa verdad que hay en Jesús? Bueno, la respuesta está en los dos versículos siguientes, o en los tres versículos siguientes, del 22 al 24. Pero ocurre que la Biblia Reina Valera y la Biblia de las Américas no es una buena traducción de estos versículos. Porque ahí utilizan un verbo que lo ponen en imperativo, como que es un nuevo mandamiento. Pero en el original griego no es un imperativo, en el original griego es un aoristo, o sea que es un verbo en un tiempo pasado que ya fue hecho. Y porque ya fue hecho, entonces la conclusión del resultado es este. Mira lo que dice el versículo 22 al 24 de Efesios 4. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice allí, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No son mandamientos como lo dice la Reina Valera en la Biblia de las Américas. En otras palabras, es dejar de lado nuestra vieja humanidad como un ropaje sucio y ponernos un ropaje limpio que es la nueva humanidad creada a imagen de Dios, a imagen de Cristo. Por eso es que ese despojados y vestidos no es lo más correcto la traducción que lo menciona la Biblia de América y la Reina Valera, porque no son mandamientos. La forma en que el verbo está allí no es la correcta.
Hay un pasaje paralelo que lo menciona mejor, que está en Colosenses 3, del 9 al 10, que dice así: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Por qué está incorrecto? En las otras versiones, porque es un mandamiento. ¿Y por qué está correcto en la Biblia de las Américas? En la Biblia de las Américas, porque se constituye en un mandamiento o en un hecho presente sobre un hecho pasado, sobre algo que ya Dios hizo. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, dice Pablo. Por lo tanto, si esa es una realidad en mi alma o en mi vida, mi manera de pensar va a ser diferente. Mi manera de hablar va a ser distinta. Mi manera de oír, mi manera de ver el mundo va a ser diferente. Finalmente, para algunos que están medio adormitados, Pablo menciona algunos ejemplos concretos de esa nueva vida cristiana que hay que vivir. Y nuestro comportamiento nuevo debe ser completamente coherente con la clase de persona que decimos ser o que hemos llegado a ser. ¿Ustedes recuerdan la ilustración del domingo pasado? Alejandro tenía un hombre en sus filas que era cobarde. Y cuando se lo traen a él, porque era cobarde en la batalla, Alejandro le pregunta: ¿cómo te llamas? Alejandro. O te cambias de nombre o te comportas como un Alejandro. El que dice ser cristiano y tener el nombre de cristiano debe comportarse como tal. Y él empieza en el versículo 25 con un por tanto. Es decir, que por haber dejado de lado la antigua naturaleza una vez y para siempre, ahora debemos dejar de lado cualquier conducta propia de esa vida pasada. Así que si tú me estás escuchando y tú sabes que Dios te está hablando, déjame decirte algo. Hoy puede ser una nueva oportunidad que Dios te da para que tu vida la empieces desde cero. Y empieza a corregir todo aquello que en tu vida tú sabes que está mal. Empieza a corregir. Y en los ejemplos que menciona el apóstol Pablo, hay ciertas características que vamos a ver. Hay dos características. En primer lugar, todos los ejemplos que él menciona se relacionan o se refieren a nuestras relaciones con las otras personas. Nuestra santidad se expresa, ¿sabe dónde? No para nosotros mismos, se expresa para con los demás. Como yo trato a los demás, como yo me dirijo a los demás. Ahí se expresa la santidad. Pero en segundo lugar, cada ejemplo de lo que vamos a ver se equilibra entre una prohibición que siempre es negativa con un mandamiento que lo que hay que hacer es positivo. Tercero, él menciona que siempre hay una razón teológica para cada mandamiento. Así que veamos rápidamente, con esto terminamos, versículo 25, aquí damos ejemplos que él dice de lo que tiene que ser una vida cristiana. Dice él: por tanto, dejando a un lado la falsedad, que la palabra correcta aquí debería ser mentira, por tanto, dejando a un lado la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, deja de un lado la falsedad, y luego dice, habla la verdad. Esa es una manera de aprender a matar de hambre el pecado, lo que se conoce en teología como la mortificación del pecado.
Hablad verdad. Y dice luego la razón teológica, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Saben que la comunión se construye sobre la confianza y la confianza sobre la verdad? Por lo tanto, la mentira debilita la comunión, mientras que la verdad la fortalece. Segundo ejemplo que da Pablo, versículos 26 y 27. Dice él, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Airarse no es pecado. Pero airarte y pecar, o sea, airarte y ese enojo fue más allá del límite, tanto así que agarraste el zapato, como una vez se lo tiraron a un presidente de los Estados Unidos, y ¡pum! Y él parece que tenía una buena cintura, lo esquivó rápido. Airarte no es pecado, pero si esa ira se excede, va a traer pecaminosidad. ¿Por qué tú crees que son los homicidios que ocurrieron en la penitenciaría? No es otra cosa más, aparte que la ira en el corazón. Nada. No le demos vuelta a eso. Ellos se iraron y su ira fue más allá, que terminaron matando a muchas personas. Por lo tanto, ese enojo no debe proceder de nuestro orgullo herido, no puede ser el producto del rencor o de la venganza. Con ese enojo, los esposos no vayan a la cama. Arregla tus cuentas antes de que caiga la noche, antes de que amanezca el sol al otro día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y por qué no hay que dar lugar al diablo? Porque la línea es muy fina, mi hermano. Mi hermana, la línea es muy fina. Con ese enojo que hay en tu corazón a causa del resentimiento por lo que te hicieron, es el mismo enojo que Satanás utiliza para que tú tomes un puñal y lo claves sobre la humanidad de otro mortal. Tercer ejemplo, versículo 28. El que roba, a mí me gustaría que esto oyeran los políticos de nuestro país. Todos los que están en esos cargos, tramitadores. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Este es el octavo mandamiento que el apóstol Pablo está aquí mencionando. ¿Sabe lo que debe hacer el creyente? ¿No es cierto? No tiene que robar. El creyente debe trabajar, obtener su sustento de manera legítima. Pero, ¿para qué Dios nos da lo que nos da? Bueno, para que lo disfrutemos, para que aprendamos a compartir con los nuestros. Pero acuérdate del necesitado, que está fuera de tu familia. Acuérdate de él. Ayúdalo. A partir de noviembre, una vez al mes, vamos a entregar aquí una canasta con víveres para una persona necesitada. Cuando tú vayas al supermercado, acuérdate de esa persona que tal vez tú ni sabes quién es. Tú no traigas todo lo que la gente siempre trae, ¿no? La gente trae siempre como arroz, papa y aceite. Anda, trae un pollito, trae un queso, trae una libra de pulpa, trae aceitunas. A veces me pregunto si esta pandemia no fue una manera de probar lo que había en nuestros corazones. Porque hay mucha gente que perdió el trabajo. A mucha gente
los sueldos se los bajaron. Y yo me pregunto si Dios tal vez no permitió esto a causa de lo que llega en nuestro corazón. Y no somos generosos, por lo general no somos generosos. Gracias a Dios que aquí la iglesia es generosa. Por eso es que no recogemos ofrendas. Se sobreentiende que tú ofrendas sin decírtelo mucho. Tú haces transferencias, tomas el sobre y depositas en el buzón. Yo sé que tú has entendido que cada domingo es como que si Cristo te estuviera predicando, como que Cristo te estuviera hablando. Y tú tomas tu buzón, Señor, fui edificado, fui exhortado, hoy me diste palo, toma la ofrenda, Señor. Y no es que es para mi bolsillo, yo no recibo $1 de ti. Como siempre lo digo, yo doy gracias al Señor porque Él me sostiene, por su bendición y misericordia. Pero tú aprendes a ser generoso, que tal vez la situación de pobreza y de falta de trabajo en la que estás es porque no eres generoso. Y Él dice aquí esta frase, Él dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Otro ejemplo, el último ejemplo, dice el versículo 29 y 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Otra Biblia lo dice como palabra corrompida. Se te atravesó un carro, una moto, ¿cómo reacciona? Sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que aquí está diciendo el apóstol es, eviten el uso de palabras malas, de palabras corrompidas. Esa palabra que dice ahí, corrompidas o malas, es una palabra que se utilizaba o tenía que ver con la botánica, con los árboles, y de manera particular con los frutos cuando estaban podridos o malos, cuando se habían dañado. Tú sabes que hay frutos que están a veces todavía prendidos al árbol, y tú los vas y los agarras y están tan suaves que tú sabes que o adentro hay animales o se pudrió el fruto. Bueno, esa es la misma palabra que aquí se utiliza. No use palabras podridas, palabras dañadas, palabras desencajadas o palabras malas. Dice la Escritura en Mateo 12 que nosotros de todo lo que hablemos tenemos que dar cuenta al Señor. Y Proverbios 12:18 dice lo siguiente: hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. El Espíritu Santo siempre se entristece, la verdad, ante la falta de santidad, incluso ante nuestras palabras corrompidas. Finalmente, versículos 31 y 32, dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hemos visto nosotros 6 actitudes, acciones desagradables que deben ser abandonadas enteramente. Pero hay otras cualidades que deben caracterizar al creyente. Hermanos, cuando yo leo este texto, yo mismo me pregunto, Señor, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene el poder para vivir como tú quieres que vivamos? Y la única respuesta que yo hallo es, en Cristo hallo la suficiencia. En Cristo hallo el poder y la gracia. Por eso puedo decir que Dios me ayude y que Dios te ayude a ti también. Que Dios ayude a tus hijos y Dios ayude a tus cónyuges. ¿Sabes que en la vida cristiana, de manera continua,
siempre hay algo que corregir, continuamente, toda la vida. Porque si tú no tienes algo que corregir, entonces significa que tú ya eres santo y que tú ya llegaste. Pero mientras vivamos de este lado del sol, continuamente la santificación es un proceso. Y hoy éramos chismosos y mañana ya tenemos que dejar de ser chismosos. Hoy éramos ociosos y nos gustaba dormir demasiado y ya mañana, espérate, que yo soy disciplinado, mi hora de sueño es esta. Porque continuamente tenemos algo que corregir. Cuidado con la altivez de espíritu. Cuidado con tu corrupto corazón. Cuidado con pensar que todo está bien contigo. Yo siempre recuerdo a una persona que le dije, oye, ¿por qué pecado que tú trabajas? Yo, pecado, no, yo no tengo ningún pecado. ¿Cómo? Hermano, todos tenemos pecado.